¿Cómo están? Buenos días, buenas tardes para algunos. Bienvenido a esta nueva entrega de nuestro Congreso Internacional de Tarot. Quien les habla de este lado, de hecho Alamino, detrás de la imagen de Fantasía de Arcana Lunar, les da la bienvenida a lo que va a ser mi ponencia en este congreso desde Argentina, desde Rosario, provincia de Santa Fe. Les voy a compartir la ponencia de Recursos Humanos y Tarot, que seguramente la han podido ver en la grilla, en las publicaciones, pero en mi caso, y haciendo una revisión de los contenidos a compartir con ustedes de esta charla, decidí darle un giro o digamos, una vuelta de rosca a lo que va a ser el nombre, y les voy a contar por qué. Esta presentación va a ser la presentación de Capital Humano y Tarot, donde el contenido es el que fue pensado desde un principio, pero con una revisión de cómo inciden las personas en las organizaciones y cómo las organizaciones inciden en las personas, y además de eso, cómo nosotros, mis queridos tarotistas, tarólogos, cartomantes, podemos agregar o dar un valor agregado con esta herramienta tan linda que es el tarot. Voy a compartirles mi presentación, vamos a ir avanzando sobre la misma. Este material ustedes luego de la charla lo van a tener a disposición, van a poder verlo, reverlo, y van a tener incluso esta charla para poder revisar algunos conceptos, y cuando finalicemos voy a estar ahí con ustedes para poder evacuar todo tipo de dudas. La recomendación es: tomen su lápiz, tomen su papel, anoten sus dudas, que en cuanto finalicemos la presentación vamos a poder sacar todas las dudas que existen y se las voy a poder contestar. Así que, sin más que decirle, vamos a dar paso a esta presentación. Les voy a compartir de alguna manera una ayuda de memoria que va a ser para mí y para ustedes, para que me puedan seguir. Espero que puedan estar viendo la presentación. Bien. Nuestra presentación de Capital Humano y Tarot, como yo les contaba, y comenzando con, digamos, este currículum. Acá se me ocurrió poder mostrarle un currículum que incluso lo vamos a analizar, que es el currículum del loco, ¿sí? Yo les decía que desde las organizaciones o desde incluso los postulantes a las búsquedas, poder agregar un valor con el tarot. Porque, a ver, ¿quién no atravesó en algún momento un proceso de selección? Ya sea como persona que va a postularse a una búsqueda o como persona que va a realizar o que va a seleccionar el personal. Estoy segura que la mayoría de todas las personas que están aquí asistiendo a esta presentación en algún momento estuvo en un proceso de selección. Y la idea es, desde nosotros, dentro de la organización, poder sumar un valor. Y porque yo hablaba y les dije que había hecho una revisión sobre esto de el capital humano y no del recurso humano. Porque en realidad, desde recursos humanos, lo que buscamos es que las personas que incorporemos a nuestra organización o a la organización no sean un simple recurso, no sean una unidad productiva, sino que sean un socio estratégico, ya que la organización es un sistema donde de cierta manera interactúa, no solo con el medio, sino también con aquellos que forman parte, y aquellos que forman parte interactúan con la organización. Así que lo bueno, y este cambio que yo les contaba, de nombre, un poco como para agregarle un poco de mayor valor, es de hablar de un capital humano, ¿sí? No como una unidad productiva, sino como un socio que va a ser indispensable para que la organización funcione. Y qué bueno poder sumar un valor agregado a estos socios indispensables para que podamos incorporar a aquellos socios indispensables que queremos para la organización. ¿Sí? Desde Tarot y Capital Humano y desde esta presentación lo que yo busco es contarles un poco sobre el proceso de selección y de qué manera podemos ampliar, revalorizar y enriquecer el proceso con nuestro mazo de cartas.
Y sé que puede hacer un poco de ruido, sé que puede ser como un poco loco pensarnos en un proceso de selección y sacar nuestros mazos de cartas y ponerlo en acción. Pero les aseguro que es más normal o debería ser más normal de lo que creemos, ya que dentro de los procesos de selección se usan o se utilizan recursos simbólicos para realizar dicha selección y, ¿por qué no?, nosotros no meternos con el recurso simbólico del tarot como un medio proyectivo para poder estudiar a aquellos postulantes que quieren o desean formar parte de una organización, que puede ser una organización a la que nosotros pertenecemos o una organización que haya pedido nuestros servicios como consultores, ¿sí? Bien. Desde las organizaciones, ¿sí?, podemos hacer una aplicación externa y una aplicación interna del mazo del tarot. Nosotros nos vamos a centrar solo en una parte porque esta es una presentación acotada, ¿sí? La idea es que ustedes puedan tener una visión un poco más generalizada y no sean ni expertos en selección ni expertos en aplicar el mazo del tarot, ¿sí? Mi idea es que ustedes sepan que es un recurso que tenemos y que si nos entrenamos lo podemos utilizar de una manera extraordinaria. Desde las aplicaciones externas del mazo del tarot, ¿dónde lo podemos, digamos, meter dentro de la empresa? En el reclutamiento y en la selección de personas. Y desde las aplicaciones internas, con esto me refiero al tarot ya dentro de los miembros que están en la empresa, dentro de lo que es ya el personal que de alguna manera es estable, desde el clima organizacional y la capacitación de personal. No es o no son dos temas que vamos a tocar porque nosotros vamos a centrar en el anterior, así que vamos a dar comienzo y nos vamos a meter de lleno en esta presentación. Y lo primero que yo tengo que contarles para aquellos que no tienen mucha idea o no han estado en contacto con procesos de selección, son los pilares, e incluso estos son los pilares donde va a incidir el mazo, ¿sí? En la descripción de puesto, en el reclutamiento y en la selección de personas. ¿Qué es la descripción de puestos? La descripción de un puesto es lo que tenemos las personas que nos encontramos dentro del sector de recursos humanos o administración de recursos humanos, ¿sí? ¿Para qué? Para la hora de salir a ingresar o de salir a publicar una búsqueda, saber qué tipo de búsqueda vamos a realizar. ¿En qué sentido qué tipo de búsqueda? ¿Qué perfil buscamos? ¿Cuál es el nombre del puesto? ¿Qué habilidades necesito que tenga? ¿Qué requisitos necesito que tenga? ¿Qué cuestiones van a ser excluidas y qué cosas son infaltables para ese puesto? Las descripciones de puestos generalmente son realizadas por una persona del Departamento de Recursos Humanos y una persona que pertenece al sector de ese puesto o el encargado de ese puesto, que ya conoce, ¿sí?, no solo el nombre de referencia de ese puesto, sino los conocimientos, las habilidades, las competencias y aquellas cuestiones excluyentes para el puesto. Con nuestro mazo de tarot podemos hacer muchísimo para acompañar a esta descripción de puestos. Porque cuando vayamos avanzando les voy a contar una idea media loca, pero para nosotros yo creo que va a ser más normal que loca, de cómo yo trabajo en la selección como consultora externa en recursos humanos. Para el reclutamiento, aquí nuestra incidencia como tarotistas, tarólogos o cartomantes va a ser mínima, pero sí, mi idea es estar en la mayoría de los pasos importantes del proceso de selección, así que en el reclutamiento vamos a hacer algunas pequeñas lecturas. ¿Y qué es el reclutamiento? Es el alta de la búsqueda. Una vez que yo hice la descripción de puestos, damos de alta la búsqueda, seleccionamos qué tipo de medios vamos a utilizar para hacer conocer esta búsqueda y de ahí partimos en lo que es el reclutamiento del personal hacia nuestra organización. Ya en el proceso de selección de personal, una vez que yo recibo los currículums, lo que hago es una preselección de candidatos y entrevistas, que pueden ser individuales y grupales. Y también en esta parte del proceso voy a utilizar el mazo. Antes de seguir, debo y creo tener que hacer una aclaración de que reclutamiento y selección son absolutamente dos cosas diferentes. El reclutamiento forma parte del proceso de selección, ¿sí?, pero no es lo mismo. Cuando yo recluto, traigo a la gente. A reclutar es traerlos, invitarlos, incentivarlos a que vengan, a que apliquen a mi búsqueda. Y cuando selecciono, una vez que yo ya los recluté, ahí comienza mi proceso de selección. El proceso en realidad de preselección de currículums para luego hacer entrevistas y todos los test
que yo tenga previstos para ese proceso. Pero sí, son dos cosas diferentes. El reclutamiento está dentro del proceso de selección, pero no son lo mismo. Mazos en acción. Les nombré 3 pilares fundamentales y acá les cuento cómo aplico el mazo o cómo los invito a que puedan aplicar el mazo en un proceso de selección como consultores internos o como consultores externos en el proceso. El mazo de la descripción de puestos. Yo no quiero incorporar personas, yo quiero incorporar arcanos. Y que esto no suene a despersonificación. Quiero que este suene a inclusión, porque a mí me interesa incluir el mazo en el proceso. ¿Y por qué digo que yo quiero incorporar arcanos? Porque conjuntamente con el responsable de área, si esta persona tiene conocimiento del mazo y si no se lo voy a tener que hacer conocer y contarle e instruirlo, voy a definir a un arcano para ingresar dentro del puesto. ¿Sí? Yo no quiero un desarrollador de producto, yo quiero un loco. ¿Sí? Yo no quiero quizás a un supervisor de venta, yo quiero un emperador. Esa es la idea de poder darle un nombre arcano al puesto que yo quiero incluir en la organización. El mazo en el reclutamiento. Aquí le decía que íbamos a tener incidencia, pero no tanta como en los otros pilares. Simplemente el mazo en el reclutamiento lo vamos a utilizar ¿para qué? Para hacer una especie de lectura, ¿sí? Básica, tranquila, puede ser de una sola carta, de 3 cartas, sobre los medios a utilizar para exteriorizar la búsqueda, ya sea una búsqueda interna o externa. ¿Qué medios son más convenientes? ¿Qué medios tienen mayor energía para sacar mi búsqueda afuera y que esta búsqueda sea lo suficientemente atractiva para que me lleve un caudal lindo de currículum y un caudal que aplique correctamente a la búsqueda que yo estoy proponiendo? Y el mazo de la selección, el mazo de la selección lo vamos a utilizar en la preselección de currículum y ya cuando yo tengo a mí, digamos, futuro o candidato o precandidato, cuando lo tengo en la entrevista. Porque acá el mazo no solo va a estar de una manera pasiva como lo va a estar en la descripción de puesto o en el reclutamiento, va a estar de una manera activa y de manera proyectiva entre el candidato y yo. Ambos vamos a utilizar el mazo, pero más él que nosotros, ¿sí? Descripción de puestos. A grandes rasgos ya les conté algo, ya nos fuimos adentrando un poco. ¿Y por qué les cuento esto? Porque necesito mostrarles cómo utilizo a grandes rasgos, porque la idea de esto es que sea una presentación para ambos llevadera, a grandes rasgos cómo defino yo el nombre de mi puesto, con qué arcano y dónde me baso o a dónde pongo de alguna manera el foco. La descripción de puestos, como yo le dije, la realizan el encargado del sector y la persona encargada de la búsqueda. Si ya hay una descripción de puestos dentro de la empresa, lo que nosotros vamos a hacer es pedir al sector correspondiente esa descripción de puestos y de cierta manera encontrar, según lo que dice esa descripción de puesto, el arcano que sentimos que lo va a representar. ¿Sí? La descripción de puestos se realiza generalmente 2 semanas antes de poner la búsqueda en acción, o sea, de generar el reclutamiento. Si ya está hecha, no hace falta contar con este plazo de 2 semanas. ¿Qué pasa si ya tengo descripción de puestos? Como ya le conté, lo que voy a buscar es un arcano que yo sienta, ¿sí? Que tiene las habilidades, las competencias y representa ese puesto que voy a incorporar. ¿Cantidad de vacantes igual a cantidad de arcanos? No, señores, al menos para lo que yo hoy le quiero contar. ¿Sí? Yo voy a definir para mi búsqueda un arcano principal, que va a estar en la cúspide, un arcano que me presente las fortalezas, las habilidades o las competencias que yo necesito que esa persona tenga, y el arcano de debilidad de puesto. ¿Sí? El arcano que yo no quiero ingresar a la organización. Esta es una info que vamos a tener solo nosotros, ¿sí? Y los que estén encargados ya formen parte de la selección, no nuestro candidato. Nuestro mapa, que era lo que yo le decía, ¿en qué me baso para darle nombre de puesto a mi arcano? Bien, yo tengo una lista de aquellos autores, de aquellas experiencias y de aquella energía que me ha resonado con los arcanos, donde le di pequeñas definiciones. Yo les voy a compartir algunos de ellos a grandes rasgos porque quiero avanzar en la presentación. Y esto es lo que yo utilizo para poder encontrar una simbiosis entre el puesto que tengo que describir y el arcano que quiero ingresar a la organización. En gestión de personal, con el tarot, las palabras claves que yo encuentro para describir
el loco, y ustedes pueden elaborar, es más, los invito con libertad a elaborar sus palabras claves según cómo les resuenen sus arcanos. El loco para mí es iniciativa, desarraigo y espontaneidad. El mago es ingenio, proyección y gestión. La suma sacerdotisa, tranquilidad, sabiduría, manejo de situación de conflicto. Y así voy avanzando con los 22 arcanos mayores, porque solo utilizo los arcanos mayores para que sea una cuestión bastante más práctica a la hora de realizar el trabajo y que no sea engorroso. Entonces, como yo le decía, yo no quiero ingresar a la empresa un desarrollador de producto. Yo quiero ingresar al loco. ¿Qué quiere decir? Que la persona que yo ingreso va a ser una persona que va a tener iniciativa, va a tener que tener desarraigo, va a tener que tener espontaneidad, va a tener que tener de alguna manera no estructura, ¿sí? Si yo quiero ingresar un supervisor de ventas, para mí va a ser un emperador. ¿Por qué? ¿Qué necesito que tenga? Orden, que sepa manejar las estructuras, que tenga autoridad, ¿sí? Esa es la idea de renombrar o darle nombre de puesto a nuestros candidatos desde los arcanos o los 22 arcanos de tarot. Descripción de puestos. Yo les conté que no uso solo un arcano para describir un puesto, uso 3 arcanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el primer arcano me va a hablar de el nombre del puesto, ¿sí? El arcano principal es cómo nombro el puesto y es de alguna manera el nombre que va a recibir este puesto y no para mí, ¿sí? Y no el nombre que suele tener, ¿sí? ¿Y cómo surge esto? Esto surge de alguna manera en un congreso de tarot que se realizó aquí en Argentina, donde cuando estábamos digamos, en la sala del congreso, en el medio de la presentación, estábamos todos en mesa de 8 a 10 personas, y de repente, de la nada, aparecían los arcanos caminando entre nosotros. Pero real. Había personas que estaban disfrazadas o caracterizadas con un arcano del tarot, ¿sí? Incluso con las actitudes y con, digamos, la integración física de esos arcanos, ¿sí? Y verlos realmente era algo muy loco, porque de repente estabas trabajando y se te aparecía la emperatriz, que justamente la emperatriz del Congreso era María del Mar. De repente estábamos en otra parte del Congreso y aparecía caminando el loco, y verlos y de alguna manera materializarlos, creó un concepto en mí que dije, ¿por qué no aplicarlo de cierta forma en la descripción de puestos para poder materializar esa energía en el candidato que yo deseo incorporar a mi organización? ¿Sí? Entonces, el nombre del puesto va a ser un arcano que va a ser el arcano principal que va a estar en la cúspide. El arcano habilidad va a ser eso que yo necesito que sí o sí tenga mi candidato. No le puede faltar para ese puesto esa habilidad. Y el arcano de habilidad va a ser eso que necesito que no tenga mi candidato, porque no va a aplicar de ninguna manera el puesto y porque no va a hacer que esta persona funcione bien en ese puesto. Como ejemplo, les cuento que tomé un ejemplo de una empresa de sistemas, ¿sí? Una empresa que desarrolla sistemas, y el puesto que yo voy a querer incorporar en mi búsqueda va a ser el de tester caja negra. ¿Qué son los tester caja negra? Son aquellas personas que se les paga por romper el sistema. Son aquellas personas que se les da el sistema para que lo prueben y le encuentren errores y lo rompan. Le encuentren la debilidad, lo liberen. ¿Para qué? Para que después, cuando vuelva al área de calidad, ¿sí?, el producto pueda tener estas revisiones de las debilidades que le encontraron los testers y los puedan mejorar. A ver, yo sé que ya lo tienen en pantalla, pero ¿qué arcano, si ustedes no lo tienen en pantalla, se le ocurre que es el que va a romper, que va a derrumbar, que va a liberar al sistema? El arcano de la torre. Por eso, mi arcano principal o el puesto que yo voy a incorporar es a la torre. Yo no voy a incorporar al tester caja negra, voy a incorporar a la torre. Y esa persona que venga a la entrevista tiene que tener todas las características que ustedes creen que tuviera la torre si la vieran caminando por la vida, o la vieran caminando en un shopping, o la vieran caminando en su lugar de trabajo. Tiene que ser una persona torre. El arcano habilidad va a ser el arcano de la luna, porque yo necesito, un tester caja negra tiene que ser una persona que vaya a lo más profundo,
rompa, sea creativo en romper, pero sobre todo que vaya a fondo, que vaya, como nosotros decimos, al hueso. ¿Sí? Y el arcano de debilidad, lo que yo no quiero que tenga ese tester caja negra, es estructura. Yo no puedo permitir que sea rígido, no puedo permitir que sea como cuadradito. Yo necesito que sea lo suficientemente creativo y liberador para que me rompa el sistema. El triángulo arcano es esto que les acabo de contar de manera gráfica. Mi arcano principal, que va a estar en la cúspide, mi arcano habilidad y mi arcano debilidad. De esta manera yo voy a tener una descripción de puestos, ¿sí? No va a hacer falta ni que me la redacten, ¿sí? Si yo tengo que incorporar un tester caja negra, a mí me dan el triángulo y yo ya sé de qué manera o qué tiene, no debe tener y qué principalmente debe tener la persona que voy a incorporar. De esta manera, y yo necesito que presten mucha atención a este triángulo arcano porque lo vamos a ver en todas las partes del proceso, incluso lo vamos a ver de manera activa interactuando con nuestro precandidato. ¿Sí? En el triángulo definimos en la cúspide el arcano principal que da nombre al puesto, el arcano habilidad, como el arcano que me va a decir todas las competencias, y el arcano de debilidad, que es el que yo absolutamente no quiero en mi puesto. De esta manera ponemos en acción nuestra búsqueda, o sea que antes de comenzar la búsqueda ya tenemos definido el nombre de puesto con el arcano principal y nuestro triángulo arcano que nos va a ayudar para hacer una preselección de los currículum luego del reclutamiento. Bien, el reclutamiento es la evaluación, o vamos a ver nosotros desde el tarot, la evaluación de los medios exteriores. Bien, también puede ser de los medios interiores, porque las búsquedas pueden ser internas dentro de la organización, externa, yo necesito atraer, reclutar a alguien de afuera, o pueden ser búsquedas mixtas. Internas y externas, aplico las búsquedas en ambos sectores. ¿Sí? ¿Cómo voy a utilizar el mazo aquí? Una vez que yo ya defino el puesto, voy a sentarme, ya sea con el área de marketing o con el área que exterioriza, que comunico con el área de comunicación, donde ellos me van a presentar los medios, ¿sí?, que están utilizando para poder exteriorizar o hacer conocer. Una vez que yo tengo en la mesa los medios a utilizar, voy a poner o una carta sobre cada uno de ellos o vamos a hacer una lectura simple de hasta 3 cartas para ver cuál es la mejor energía o cuál tiene la mayor energía para salir a la cancha con esta búsqueda y lograr atraer el nicho que yo quiero y necesito para mi empresa. De esa manera vamos a hacer un paso por el reclutamiento, que es un paso bastante más liviano de lo que va a ser el paso cuando nos metamos ya en la preselección y selección de personas. Selección de personal. Nuestro mazo en acción, nos metemos de lleno en el desarrollo de nuestra presentación. Lo que recién acabamos de ver es a modo de introducción. Vamos a lo que nos compete y vamos a ver el mazo previo a la entrevista y el mazo durante la entrevista. Previo a la entrevista, ¿qué vamos a hacer o cómo lo vamos a aplicar o de qué manera vamos a trabajar con el mazo? Simple, con este triángulo arcano que yo le dije que lo vamos a ver en todo el proceso. El triángulo va a estar y no va a dejar de estar hasta las últimas instancias. Triángulo arcano en la descripción de puesto, lo que acabamos de ver. Arcano principal, arcano habilidad, arcano debilidad. ¿Esto para qué me va a ayudar? Después se los cuento, porque si no me adelanto y les spoileo. Les digo todo lo que vamos a dar. Uso de la numerología y el tarot. ¿En qué sentido y qué tipo de numerología? Yo utilizo la numerología humanista. Entonces, por ahí pueden encontrar que si alguno ya es numerólogo, podamos tener ciertas maneras diferentes de verlo, pero yo les aclaro, yo uso lo que es la numerología humanista y les voy a contar también por qué utilizo estas dos referencias de la numerología. Uso de la numerología y el tarot. Arcano se ve, porque esta me aplica perfecto. Arcano camino de vida, arcano carta de vida, arcano currículum vitae. Vamos a ver el cálculo de este arcano y vamos a ver el arcano personalidad, que es el arcano potencialidad, que también les voy a contar por qué elijo estos dos y qué tienen que ver. ¿Sí? Y durante la entrevista, una vez que yo ya los recluté, ya tengo a los 10, 15 o 20 candidatos que voy a entrevistar, triángulo arcano en el candidato. Esto lo usamos como si fuera un test proyectivo, como el test de las manchas, el test de Roger. Bueno, esto va a funcionar de una manera también proyectiva. Desde el triángulo arcano en el candidato, la resonancia arcano de la persona y el análisis FODA.
Bien, avanzo. Empezamos a ver el mazo adentro de la empresa. Previo a la entrevista. ¿Qué dijimos que vemos previo a la entrevista? El triángulo arcano. El triángulo arcano les dije que va a estar en todos lados. En la preselección, ¿para qué me sirve? Para que una vez que a mí me lleguen todos los currículums, ¿sí? Una vez para que a mí me lleguen, que yo definí, publicamos la búsqueda y comienzan a llegar los currículums, esos 500, 600, 100 currículums, una vez que a mí me llegan, empezar a ver, de acuerdo a la hoja de vida de la persona, si aplica o no aplica mi triángulo arcano, ¿sí? Sí, la experiencia de esa persona, ¿sí? Tiene que ver con, o las descripciones de esa persona, tiene que ver con mi arcano principal, el arcano de la cúspide. Si las habilidades, si la formación, si la competencia de esas personas tiene que ver con mi arcano habilidad. Y si, una vez que yo lo estudio, esa persona no tiene nada que ver, ¿sí? Con mi arcano debilidad, ¿sí? Si esa persona tiene todo que ver con mi arcano debilidad, chao, ese currículum se va, no la puedo incorporar a esa persona. Sí, cuando yo leo el currículum, esa persona no tiene ninguna resonancia y lo que dice en su hoja de vida no tiene nada que ver con mi arcano principal, chao, ese currículum es descartado. En la selección, acá lo que vamos, como yo les decía, vamos a usar lo vamos a usar en una interacción con nuestro postulante para que pueda conectar con los arcanos y proyectivamente pueda darnos más información, porque cuando hablamos de algo proyectivo es eso que la persona es una información que no nos puede dar o no sabe que tiene. Entonces nosotros con el simbolismo del tarot sacamos todo, digamos, a la luz. Arcano camino de vida. Yo siempre digo a manera de broma que en los currículums deberíamos exigirles a las personas que nos pongan aparte de su fecha de nacimiento, el horario, así también podemos hacer otros cálculos con respecto a ellos. Bien, por eso, cuando tenemos el currículum adelante, previo a la entrevista, yo puedo hacer una preselección y seguir depurando, aparte de con el triángulo, puedo seguir depurando con el arcano camino de vida, con el arcano 7. Que de alguna manera es el arcano que va a acompañar a mi postulante durante toda su vida, es el que lo va a ayudar a avanzar en su evolución y también va a ser el que, de cierta manera, nos va a demostrar qué obstáculos a la persona le pueden surgir en el camino. ¿Sí? ¿Cómo se va a calcular? Como les conté, yo trabajo desde la numerología humanista y la numerología humanista, al menos la persona con la cual me he formado, hace un cálculo vertical y horizontal. ¿Con qué? Con la fecha de nacimiento de nuestro postulante. ¿De qué manera? Bien, ¿y por qué? Verticalmente porque simboliza al hombre de pie entre el cielo y la tierra, digamos, conectando los planos. Y horizontalmente porque tiene que ver con la proyección o la impronta en la tierra, justamente, de nuestro candidato. De esta manera, nuestro postulante, que es nacido el 2 del 8 del 90, cuando generamos el cálculo, ¿sí? A grandes rasgos nos va a dar el número 2, pero si yo después voy como más hacia adentro, también el hecho de que esté el número 2 y que haya 0, 0, 0 también nos da otra información, de la cual no voy a hablar, pero me interesa que sepan que también el hecho de que lo sumemos así nos va a sumar otro tipo de información. El arcano camino de vida que va a tener esta persona es el arcano número 2. Me voy a revisar mis conceptos del arcano número 2 y veo si esta persona también va a aplicar o el camino de vida o el transcurso o esta impronta con quien esta persona va a venir a nuestra organización, va a sumar al puesto que quiere incorporar. El arcano personalidad es el arcano que va a potenciar al arcano camino de vida. Es el que le va a dar las herramientas para que ese arcano camino de vida pueda concluir su tarea, realizar su tarea o darle fortaleza para que la tarea se pueda concretar en tiempo y forma o para que también se pueda concretar teniendo en claro cuáles son las herramientas que esta persona tiene, ¿sí? Alumbrando esas herramientas. Bien. Exactamente como le decía, nos va a mostrar la potencialidad de nuestro candidato, que quizás ni él tiene idea que las tiene, pero nosotros podemos de alguna manera ayudarlo a que esta persona saque estas herramientas y pueda realizar su tarea de una mejor manera. ¿De qué manera lo vamos a calcular? Sumamente sencillo, con las consonantes del nombre de nuestro postulante. Por eso acá ven que en
en el nombre de nuestro postulante, que es el loco, vamos a hacer un cálculo desde la tabla de numerología pitagórica y vamos a obtener un número, que es el número 9. Yo me reía mucho porque la elección de la fecha fue al azar, y para un arcano como el loco, un número 9 que es el final, lo coloca en el final, y los muchos ceros que aparecen anteriormente también lo ubica como en el huevo, en ser el que contiene a todos los arcanos y ser el gran iniciador. Y aquí, cuando hacemos la suma para ver el arcano potencial, nos da también el número 9, que es el que también finaliza. Y juro que fue al azar, fue absolutamente al azar, pero no fue el loco, que el loco nos dio todo este simbolismo tan lindo. Previo a la selección, entonces, ya tengo triángulo arcano, arcano camino de vida, arcano CD, y arcano potencialidades. Ahora ya avanzo a la entrevista. Ya con todas estas herramientas que me dio el tarot, yo ya encontré 5 o 10 candidatos para entrevistar. Bueno, ahora vamos a ver cómo se lleva nuestro candidato con nuestro mazo de cartas. ¿Sí? ¿Y de qué manera? Desde el reconocimiento del puesto. La persona resuena con el puesto, aparte de la info que yo tengo. Resuena con el puesto. La persona se puede ubicar dentro del puesto. A ver, no lo vamos a descartar si no me acertó con todos los arcanos. Pero sí, esto también nos va a dar una información de cómo esta persona se ve proyectada en ese puesto. ¿De qué manera vamos a utilizar a los arcanos? Voy a colocar al azar, ¿sí?, 6 arcanos. Claramente, dentro de esos 6 arcanos tienen que estar los 3 que simbolizan o que son parte del triángulo arcano real del postulante. Pero otros 3 no van a tener que ver absolutamente nada. Entonces, ¿qué le voy a decir a mi postulante? Que ya está en la entrevista. De estas 6 cartas que te muestro, le voy a dar el dibujo, como yo les doy a ellos, de un triángulo, y le voy a decir, necesito que en la punta ubiques, ¿sí?, aquello que vos crees, según el puesto que yo te conté, que sería o que representaría la actividad principal. Aquello que representaría o que no le puede faltar al puesto, y aquello que no tiene nada que ver con el puesto. Le voy a pedir que, le voy a explicar previamente, claramente, el triángulo, sin explicarme qué arcano necesito que esté ahí, y le voy a pedir que él, según la resonancia que tenga con estos 6 arcanos, los ubique en este triángulo. Esto también me da la información de cómo la persona resuena con el puesto. Voy a hacer mis anotaciones correspondientes y cuando termine el proceso de selección, voy a ver si la persona resonó perfecto, pero no lo dejes ir, incorporar ya ese candidato. Y si hubo de alguna manera algún no acierto, también analizar el porqué y preguntarle a la persona por qué elige o por qué cree que eso sería algo que represente esa habilidad o esa no habilidad o esa característica principal del puesto. Resonancia arcano. ¿Qué arcano te representa? Decirle a la persona, che, vos, de estos arcanos, ¿sí?, o de esta figura, ¿con cuál te sentís representado y por qué? ¿Sí? Es como preguntarle a la persona, háblame de tu fortaleza, que a veces es muy difícil que alguien te diga, suele ser muy común que te digan, decime 3 fortalezas que tenés, decime 3 debilidades. Y por más que uno las prepare, en el momento es muy difícil exteriorizarla. Por eso el arcano resonancia. Decime con qué arcano te sentís identificado y por qué. Le pongo los 22 arcanos, dejo que los toque, que conecte, que los mire y que me digan con cuál se siente identificado y por qué. Me da cantidad de información a la hora de poder seleccionar a esta persona. Y el análisis FODA, que es prácticamente, estamos llegando al fin de la presentación, es un análisis que se usa muchísimo en las organizaciones, no solo en el personal, sino en la organización en sí. ¿Sí? Es un análisis que está dividido, ¿sí?, en 4 partes y que nos habla de las fortalezas, las debilidades, las oportunidades y las amenazas. ¿Sí? Hasta se lo puedo aplicar a la organización para verla. ¿Cómo lo voy a usar a esto yo? Como si fuera un mapa de tirada de tarot, ¿sí? Pero no lo voy a usar yo, lo va a usar mi postulante. Por eso esta es la parte activa de nuestro postulante dentro del proceso. ¿Por qué justamente? Porque nuevamente yo le voy a mostrar
los 22 arcanos mayores y les voy a decir, les voy a explicar. Mucha gente ya conoce el análisis FODA porque lo utilizamos en coaching, lo utilizamos en recursos humanos, lo utilizamos en administración de personal, lo utilizamos en las organizaciones, se utiliza en infinidad, ¿sí?, de áreas. Le vamos a explicar a la persona que le vamos a presentar justamente esta imagen y que necesitamos que en la F coloque aquel arcano que él cree que representa sus fortalezas. ¿Sí? Que en la D ponga aquel arcano que para él representa sus debilidades. Que en la O ponga aquel arcano que para él signifiquen oportunidades. Y que en la A coloque aquel arcano que para él signifiquen una amenaza. ¿Sí? De esta manera también vamos a tener mucha información de esta persona, pero yo, como me gusta darles mucha información y a veces tengo que pedir disculpas por esto, ¿sí?, también les incluyo algunas preguntas que le pueden hacer a la persona, porque por ahí, como puede costar que identifiquen las fortalezas, las oportunidades, las debilidades o las amenazas, utilizar algunas preguntas como para romper el hielo y para que esta persona pueda hacer una elección correcta del arcano que cree representar alguno de estos aspectos. ¿Y cuáles son esas preguntas? Algunas de ellas. Como les decía, le pido a mi postulante que mire los arcanos, que se tome su tiempo, y que, por ejemplo, si no me puede decir sus fortalezas, decirle, che, ¿en qué crees que sos bueno? ¿En qué qué tenés que te diferencia a la otra persona para que yo te elija para este puesto? Y que ahí coloque el arcano fortaleza. En cuanto a las oportunidades, ¿qué oportunidades tenés al alcance? Puede ser la pregunta. ¿De qué tendencias te puedes beneficiar? En cuanto a las debilidades, ¿qué puedes mejorar? Porque el hecho de hablar de debilidades suele ser muy chocante, ¿sí? Y preguntarle si tiene menos ventajas que otra persona, ¿por qué y qué arcano representaría eso? En cuanto a las amenazas, ¿qué te podría distraer? Y ¿qué hace tu competencia? ¿Qué hace la persona? ¿Qué crees que hace aquella persona que incluso puede competir con vos en el puesto? Una vez que esta persona me coloque un arcano por cada uno de estos sectores, yo también voy a tomar nota para luego hacer, de cierta manera, un resumen de la persona y de la información que esta persona me dio para este proceso de selección. Ya casi llegando, o ya casi entrando al final de nuestra presentación, y resumiendo mi presentación de Capital Humano y Tarot, hacemos de cierta manera un repaso en lineamientos de cómo aplicamos el tarot al proceso de selección. Principalmente con el triángulo arcano, que como verán es la vedette de nuestra presentación, porque va a estar en la descripción del puesto, en la preselección y en la selección. El triángulo arcano no se pierde nada del proceso. El arcano camino de vida, que va a estar en la preselección, cuando yo voy a hacer la limpieza o el depuramiento de todos esos currículums que llegan a mí. El arcano potencial, que también va a estar en la preselección, ¿sí?, que es el arcano que de alguna manera me va a mostrar las herramientas que tiene la persona y que incluso esa persona ni siquiera por ahí es consciente de que tiene esas herramientas. Incluso después también me va a servir cuando elaboro los planes de capacitación para la persona, para poder ayudarlo a alumbrar y a sacar un provecho extremo de esas herramientas. Las resonancias, ¿sí?, que las resonancias las vemos en el reclutamiento cuando hacemos una lectura de los medios para utilizar, y en la selección cuando le pido a la persona que se identifique con un arcano y que me diga el por qué te identificas con este arcano. Y en el análisis FODA, en la selección, que es lo que acabamos de ver, justamente en lo que es la evaluación de la persona, de sí misma como candidato, en las diferentes 4 áreas que componen al análisis FODA. Bueno, hasta aquí mi presentación y este ratito de poder compartir con ustedes esto que amo tanto, que es el trabajar con personas y con la herramienta que me sigue más o menos desde que aprendí a caminar, que es el tarot. Aquí les dejo los medios por los cuales me pueden contactar. Como les conté, mi nombre es Becho Alamino, estoy detrás de la imagen de Arcana Lunar. Me pueden encontrar en las redes, en Instagram como arcana-lunar, o ahí tienen mi móvil también para contactarse para aquello que necesiten. Bien, bueno, hasta aquí llegó nuestra presentación.
Para aquellos que necesiten y gusten, este es el momento de realizar todas las preguntas, así que voy a estar aquí para responder todas las preguntas que hayan surgido sobre esta presentación. Muchas gracias por acompañarme y muchas gracias a los organizadores del Congreso por permitir compartir con ustedes esta información y este medio que es el tarot dentro de un medio diferente que son las organizaciones y la selección de personal.